auditoría financiera. Así que vamos a hacer un poco el temario que vamos a cubrir en realidad en estas 3, 4 clases que tenemos. Entiendo que son los compañeros los mismos que han estado en mi clase de la materia de contabilidad de bancos, ¿no? Eh, bueno, quizá hay algunas personas que recién se han integrado al curso. Mi nombre es Adalid. El- las clases tienen que ser participativas, es lo que requiero de ustedes, que estas clases sean productivas, donde ustedes puedan absorber todas sus dudas, consultas, inquietudes. Pueden hacer el uso del micrófono en el momento que ustedes consideren necesario, en el momento que estemos viendo algún ejercicio o algún aspecto teórico o alguna cita normativa, ¿no? Entonces, las preguntas es mejor aclararlo en el momento que al final de la clase, porque al final tenemos que volver a la norma y eso nos puede quitar otro tiempo, ¿no? Eso es uno. Dos, vamos a hacer que la clase sea muy dinámica a través de ejemplos. Vamos a hacer que, que la explicación teórica, mejor dicho, se pueda entender con ejercicios prácticos. Vamos a plantearnos ejercicios simples. Ahora, entiendo que muchos de ustedes tienen dominio de la materia, porque es la materia troncal, la materia base de todas las auditorías, en realidad, la materia de auditoría financiera. Entonces, podemos ir complicando algunos casos prácticos o ejercicios en base a esos planteamientos de ustedes. Yo los puedo poner a una base muy simple y ahí voy a necesitar mucho de ustedes para que ustedes lo compliquen, para que ustedes puedan poner una particularidad donde les permita absorber sus dudas, consultas, inquietudes que vayan a tener. ¿Listo? Vamos a trabajar de esa forma. Les voy a presentar un, bueno, un Excel donde vamos a detallar qué es lo que vamos a ver en estas 3, 4 clases que tenemos para su examen de grado, ¿no? Prácticamente un máximo de 4 clases, no creo que sea más por el tiempo que resta, ¿no? Bueno, el material, eh, bueno, se los voy a pasar, creo que no le he mandado a Grover. El material fundamental para la materia es, primero, los pronunciamientos de las normas internacionales de encargos de aseguramiento emitidas por la IFAC. Ahora, si ustedes entran, un momento, si ustedes entran al IFAC, ay, ahora sí, van a encontrar normativa actualizada, pero en inglés. Eh, Hay una sección donde ustedes pueden encontrar la normativa en español, pero no es de manera oportuna, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar un compendio de normas, la última que yo tengo por lo menos es del año 2020, la traducida en español, para que les sirva de guía. Bueno, ahora sí. ¿Qué pasó?
Hola, hola, buenas noches. ¿Ahora me escuchan? Sí, Lice. Ya, perfecto, gracias. Sin unos problemas técnicos. Bueno, a ver, acabo de compartir con Grover toda la parte material, teórica sobre todo, las guías, las normas y incluidas las normas en inglés, ¿no? Entonces, que ustedes también pueden descargarlo desde la página del IFAC. Bueno, entonces ahí les estoy presentando la pantalla. Oye, ya está, creo. Bueno, ahí, en realidad, las normas internacionales de auditoría tiene más de 1.200 páginas, que es muy ambuloso. A veces no nos alcanza el tiempo para poder leer casi la totalidad, ni yo lo he podido terminar a mayor detalle, norma por norma, pero para eso están la guía volumen uno y volumen 2 que llega a 250 páginas, si mal no recuerdo, 220 la guía volumen uno y el volumen 2 de la misma forma. Ustedes pueden tener de manera, primero de manera resumida, todas las normas internacionales de auditoría en la guía volumen uno. Es prácticamente, o lo que se resume son los puntos más relevantes de todas las normas internacionales de auditoría. Entonces, esta guía pymes ha sido exclusivamente pensado en aquellas pequeñas y medianas empresas. Entonces, para que aquellas pequeñas y medianas empresas no utilicen todo el compendio de normas que es muy ambuloso, la IFAC ha emitido la guía volumen uno que es la guía pymes, que es un resumen prácticamente, no es una norma, es una guía, como su nombre lo llama, ¿no? Entonces, es esta la guía que ven ahí. Bueno, creo que el lector está mal. Voy a hacer que lea con Acrobat, con lector de PDF. Ahí está, ¿no? Es 282 páginas. Un resumen de todo, de los 1.200 tantas páginas que tiene el compendio completo de las normas internacionales de auditoría. Bueno, es más, de las 282 páginas, la primera parte es cómo usar la norma, cómo ubicarnos en el contenido, en el índice, qué encontrar en cada uno de las secciones por las que está compuesto esta guía. Desde la parte o la parte más importante, desde donde comienza el proceso de auditoría como tal, es desde el volumen 3 si mal no recuerdo, está por aquí. Ahí, ahí me pasé un poco, ahí está. El 4, el punto 4, auditoría basada en riesgos, ¿no? La auditoría en base a riesgos. Todavía esa es la auditoría que nosotros utilizamos de acuerdo al marco internacional, las normas internacionales de auditoría, ¿no? La auditoría en base a riesgos. Bien, entonces, en esta guía ustedes, como pueden ver el punto 4, está de manera general de cómo vemos, por eso dice descripción general, de cómo vemos la auditoría en base a riesgos. Ustedes ya la conocen perfectamente que la auditoría en base a riesgos se divide en tres fases. La primera fase que es valoración de riesgos, respuesta al riesgo y elaboración de informes, que son las tres fases de auditoría. En la primera fase, y acá te está dando ya de manera resumida, ¿qué es lo que realizamos en la primera fase de valoración de riesgos? Planificamos la auditoría. En la segunda fase, desarrollamos los procedimientos de valoración. Primero, desarrollamos ese procedimiento para valorar riesgos. Por eso se llama una auditoría en base a riesgos. Nos vamos a enfocar en aquellos segmentos, cuentas, transacciones que sean de mayor riesgo. Y esos que van a ser de mayor riesgo son aquellos de mayor magnitud, aquellos que puedan causar mayor magnitud de impacto en su materialización de ese riesgo, ¿no? Entonces, en la segunda fase, que es diseñar procedimientos de auditoría, que es donde damos respuesta
¿no? Donde todo lo planificado ejecutamos mediante diseño de pruebas, tanto de controles como sustantivas, desarrollo de esas pruebas, en realidad es lo que ejecutamos esas pruebas. Una vez ejecutado, obviamente, el objetivo es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que esté implícito dentro de estas tres fases bajo la NIA 500. Finalmente, una vez que nosotros estemos seguros de que hemos obtenido evidencia de auditoría y hemos agotado todos los procedimientos que estén al alcance del auditor, evaluamos la evidencia obtenida y finalmente preparamos el informe de auditoría. Así es como funciona esta guía. Entonces, todo lo que nosotros a partir de ahora vayamos a ver, siempre va a estar en estas tres fases. Siempre tienen que ubicarse en estas tres fases. Por favor, descarguen las guías, las normas, porque va a ser necesario que ustedes también vayan utilizando la parte que yo voy mostrándoles, vayan tomando algunos punteos. Hasta mientras vayan descargando, por favor, denme unos 5 minutos. También les voy a pasar las presentaciones y algunos casos prácticos que vamos a ir viendo. Y hay algunos ejercicios de exámenes recientes que también lo vamos a ver, pero paso a paso, ¿no? Por favor, descárguenlo, denme unos 5 minutos, vayan dando la lectura. A esta parte especialmente, por favor, lean el punto 4. Ya a partir de lo que les he explicado, voy a hacer unas preguntas breves, porque acá está, en este punto 4 está la parte fundamental, sobre todo la parte general que ya está establecida en la NIA 200. ¿Listo? Por favor, entonces les dejo con eso unos minutos.
Hola, hola. A ver, sigamos. Eh, no sé si ya les paso, creo que entiendo que sí. Bueno, ok, bueno, ahora sí. A ver, sigamos. Entonces, lo que les comentaba es que la auditoría funciona en base a estas tres fases, ¿no? La base fundamental está en la guía, está en las normas internacionales de auditoría 200. Voy a anotar aquí, por eso es que he abierto Excel. ¿Están viendo la pantalla? Sí, creo que sí. La base de las normas internacionales, base normativo, eh, no todas las normas internacionales de auditoría se utilizan en todas las auditorías, pero las normas que voy acá a colocar como detalle son las normas que sí o sí van a estar en todo proceso de auditoría. Hay que cumplirlos en todo proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque en toda entidad hay que hacer ese procedimiento, ¿no? Hay que seguir esas tres fases del proceso de auditoría y muchas normas eh, no son aplicables en algunas entidades. ¿Listo? A ver, la NIA 200 de entrada es la NIA base, la NIA madre, se podría decir así, de las normas internacionales de auditoría, donde están definidas todos los conceptos que necesariamente un profesional en contaduría pública lo tiene que conocer, la NIA 200. Después está la NIA 300, que es del plan de auditoría. Después está la NIA, NIA 300, el plan de auditoría. La NIA 315, que es fundamental para evaluación y valoración de riesgos mediante el conocimiento de la entidad. O sea, lo más importante es conocer la entidad, pero no solo lo interno, también su entorno del medio ambiente en donde se desarrolla. Si yo estoy auditando una empresa bancaria, tengo que conocer, obviamente, el ambiente de negocio del banco que estoy auditando, pero también el entorno en el que se desarrolla el negocio, o sea, el entorno, la industria bancaria que desarrolla sus actividades en el mercado, ¿no? Entonces, es importante la NIA 315. La NIA 500, bueno, antes, la NIA 330. Una vez que nosotros hemos identificado qué riesgos hay en base al conocimiento del negocio con la NIA 315, con la NIA 330 damos respuesta, ¿no? Es como decir, el médico evalúa cómo está de diagnóstico el paciente. Eso lo hacemos con la NIA 315. Pero después el médico tiene que tomar decisiones de qué pruebas va a hacerle al paciente. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo que es medicarle correctamente, ¿no? Entonces nosotros también tenemos ese objetivo, que nuestro objetivo es emitir una opinión, pero una opinión adecuada. Entonces, para poder llegar a ese objetivo, primero identificamos áreas críticas en base a valoración de riesgos y a esos riesgos damos respuesta con la NIA 330. Después, también todo esto, eh, siempre con el afán de pensar en la evidencia suficiente y adecuada que está en la NIA 500. Una vez que hemos obtenido evidencia y adecuada, o sea, un médico puede decir, a ver, he obtenido evidencia suficiente y adecuada como para emitir mi opinión sobre el paciente. Puedo decir si está bien o está mal, qué es lo que tiene el paciente, ¿no? O está totalmente sano o está totalmente mal. Puedo decir eso. Eso pues lo evalúa con la NIA 500 para ver si es suficiente y adecuada. Bueno, entonces una vez que hemos evaluado la evidencia, pues emitimos la opinión, mejor dicho, preparamos el informe de auditoría bajo la NIA 700.
Esto aplicable para opiniones limpias. Pongámosle en nuestro lenguaje como muchos le conocen opinión limpia, ¿no? Pero esta opinión técnicamente se conoce como opinión no modificada. ¿Listo? Opinión no modificada. Después está la NIA 800. Perdón, la NIA 705, antes de saltarnos a la 800. Esta NIA es importante, ¿por qué? Porque cuando el auditor no vaya a emitir una opinión limpia, eso quiere decir que, por eso es que vamos a aprender en la parte de informes de auditoría, cuando aplicamos solamente las 700 y cuando nos saltamos de las 700 a las 705, que esto es, incluso aquí en la 705 hay un cuadro para decidir qué opinión emitir en el informe de auditoría. Esta ni es importante en cuanto a opiniones modificadas. Una opinión modificada. ¿Listo? Bueno, acá ustedes lo conocen como opinión adversa, opinión adversa, con salvedad o abstención. Abstención, ¿no? Entonces, y todo esto está englobado por este concepto de opinión modificada. Bueno, entonces yo les diría que estas son las normas que ustedes tienen que repasarlo necesariamente, tienen que leerlo y conocerlo, tienen que dominarlos, ¿no? Ahora, leerme todas las normas quizá no les va a alcanzar el tiempo, es más, ni siquiera revisando solamente la guía, porque no es solamente leer, sino hay que entenderlo e interpretarlo correctamente. Son las mías que ustedes pueden leerse a detalle. El resto, por lo menos deberían de conocer eh, de qué trata cada una de las mías. Y eso lo pueden fácilmente identificar cuando ustedes entran a una norma internacional. ¿De qué trata? En la parte del alcance. En la parte del alcance de cada NIA va a explicarles cuál es el alcance de esa NIA, qué alcanza esa NIA, de qué va a tratar esa NIA. Entonces, si ustedes tienen ese conocimiento de cada una de las normas, fácilmente en cualquier pregunta ustedes van a poder pensar. A ver, si me está hablando de conocer, valorar riesgos, entonces, y darle valor a los riesgos, estoy hablando de la NIA 315. Y es más, el título mismo dice valoración de riesgo, ¿no? Conocimiento de la entidad mediante conocimiento de la entidad y su entorno, ¿no? Todo eso tiene que ver con el afán de valorar riesgos. Entonces, eso también está en su alcance. Son las guías importantes que ustedes necesariamente tienen que repasar. Entonces, acá ustedes en la presentación que les mostraba en la guía Pymes, está partiendo desde todas las descripciones que se hacen en la NIA 200. Por ejemplo, que en la realización de auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor. ¿Cuáles son? La obtención de una seguridad razonable y emitir el informe de auditoría. Siempre hablamos en una auditoría de seguridad razonable. Nunca vamos a hablar de una seguridad absoluta porque nosotros no somos abogados como para emitir juicios de valor. ¿No? Nosotros somos auditores que llegamos hasta niveles de razonabilidad y ese tiene su explicación y también está en la NIA 200. ¿Por qué solamente hasta una seguridad razonable y no absoluta? Porque existen limitaciones inherentes que no pueden ser controladas por nosotros. Son 4 esas limitaciones inherentes. Eso no significa que la auditoría no es el máximo, la auditoría es lo máximo, lo máximo, el nivel de seguridad más alto con la que podemos brindar es
esa confianza sobre los estados financieros. Ojo que cuando hablamos de auditoría financiera, nuestra materia objeto de análisis son los estados financieros. ¿Qué vamos a auditar? Estados financieros. ¿Sobre qué vamos a opinar? Sobre los estados financieros. Y ustedes saben que un estado financiero preparado bajo normas de información financiera de propósito general, porque también pueden existir normas de propósitos específicos, aquellas normas de propósito general por lo menos tienen la estructura de estados financieros de 4 estados financieros, incluidas las notas que son parte complementaria de estados financieros. El balance general, conocida también como estado de situación financiera. El estado de resultados, conocida también como estado de pérdidas y ganancias. El estado flujo de efectivo, el estado de evolución del patrimonio neto y las notas, que son explicaciones de aspectos relevantes de cada elemento o partidas importante dentro del estado financiero. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, voy a presentarles, no sé si está aquí, una presentación. No es esto. Bueno, hasta que vaya abriendo el archivo. Bueno, ya está. Esta estructura, antes de entrar incluso al proceso de auditoría que acabo de mostrarles, auditoría en 3 fases, tienen que conocer esta estructura del marco normativo. Resolución 01 del año 2015 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. A partir de esa resolución en Bolivia, aplicamos normas internacionales de manera íntegra, no solo en auditoría, sino aplicamos normas de todo encargo de aseguramiento y no aseguramiento. Entonces, es importante esto, va a ser rápida. El marco normativo inicia desde la aplicación del Código de Ética para Profesionales. Hoy en día en Bolivia aplicamos el Código de Ética de la IFAC. Ya no existe una norma de ética como lo había antes de netamente boliviano. No, tenemos el Código de Ética de la IFAC. IFAC es la Federación Internacional de Contadores, ¿no? Es una entidad que regula nuestra profesión, no la IFAC. Después del código de ética debe aplicar un profesional el marco internacional de control de calidad. En el código de ética uno encontrará pues los principios éticos fundamentales. Ejemplo, existen, no ejemplos, sino es un detalle de los principios éticos fundamentales. Los principios éticos fundamentales son integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, ¿no? Eh, sí, son cinco principios éticos fundamentales que ustedes tienen que conocerlos. Cada uno de ellos tiene su propósito, ¿no? Pero son normas que regulan nuestro comportamiento profesional en el ámbito de desarrollo profesional de nuestra carrera, ¿no? Después está la norma internacional de control de calidad. Las NIAs están, no solo las NIAs, mejor dicho, la IFAC, Federación Internacional de Contadores, siempre va a pensar en que nosotros como profesionales brindemos una seguridad y un servicio, pero de calidad hacia terceras personas. Nosotros brindamos servicios, pero ese servicio tiene que ser de calidad. Para que este servicio sea de calidad, lo que ha salido en regulación a ese requerimiento de calidad de nuestros trabajos es la norma internacional de control de calidad, la NIC 1.
que prácticamente está compuesto por los 6 elementos del sistema de control de calidad que lo van a encontrar si alguien se anima a revisarlo esta norma, ¿no? A partir de ahí uno puede clasificar los encargos tanto en encargos de aseguramiento y en encargos de no aseguramiento. Cuando hablamos de un encargo de aseguramiento, la parte fundamental es que acá nosotros necesariamente tenemos que incluir una conclusión, nuestra conclusión como profesional. En cambio, un encargo de no aseguramiento no es ni siquiera necesario, no debemos incluir una conclusión. ¿Listo? Cuando hablamos de encargos de aseguramiento, estamos hablando para encargos de aseguramiento para información financiera histórica. Cuando hablamos de información financiera histórica, todo eso está en los estados financieros prácticamente. Cuando hablamos de encargos de aseguramiento para información distinta a la información financiera histórica, hablamos también de auditorías y revisiones, al igual que para información financiera histórica, que está auditoría y revisión. Pero acá, la materia objeto de análisis ya no van a ser los estados financieros. O sea, ¿qué quiere decir eso? No vamos a examinar estados financieros. Acá sí, porque estamos hablando de información financiera histórica. Acá no. Ejemplo, pueden estar acá las auditorías operativas, las auditorías de control interno, las auditorías especiales que ustedes conocen, o finalmente no pueden ser auditorías, sino revisiones, revisiones de revisiones operativas también puede haber, revisiones de control interno, que en gran medida estas dos encargos se diferencian en que una brinda mayor seguridad que la otra. Al igual que en información financiera histórica existe auditoría y revisión, una brinda mayor seguridad que la otra. Y la que brinda mayor seguridad y confianza es la auditoría. Porque en la auditoría empleamos todos los procedimientos que estén a nuestro alcance bajo la normativa, que son las normas internacionales de auditoría. Entonces, quiere decir que acá, en auditoría de estados financieros, aplicamos NIAS. En cambio, una revisión que también podemos hacer a estados financieros ya no es NIA, porque estamos hablando de una revisión. Las normas internacionales de encargos de revisión, que es otro compendio de normas. ¿Listo? Entonces son estos dos grupos que cada una se diferencia por el alcance que tiene en cuanto a procedimientos y el seguridad que se brinda en cada una de ellas. Nuestra materia está enfocada netamente en auditoría financiera, estamos acá. Auditoría, estamos hablando de parte financiera. Acá en encargos de información, de encargos de aseguramiento de información distinta a la información financiera histórica, distinta de información financiera histórica, estoy hablando de una información que es diferente a los estados financieros. Por ejemplo, en auditorías operativas la información las informaciones son operativas, alcances operativos, no, los indicadores operativos, que también pueden incluir indicadores financieros, sí, pero son otro tipo de información. Auditoría de control interno, acá nuestra información serán pues los procesos, procedimientos y los controles claves que haya definido la gerencia, ¿verdad? Para ello aplicamos las normas internacionales de encargos de aseguramiento, que es otro compendio de normas. Para encargos de no aseguramiento, que ya es otro mundo donde no se va a emitir una conclusión, están los servicios relacionados, por ejemplo, los procedimientos acordados. Yo puedo acordar un procedimiento de hacer un arqueo de cajas, por ejemplo. Puedo acordar hacer un procedimiento de compilación no sé, un procedimiento de conciliaciones bancarias, un procedimiento de declaraciones fiscales. Son procedimientos que estoy acordando con el cliente. Las compilaciones de información, si bien no son procedimientos, solamente puede ser recopilación de información, también son encargos, pero no de aseguramiento, son encargos de no aseguramiento. Acá como ejemplo puse conciliaciones, declaraciones fiscales, para eso utilizamos las normas internacionales de servicios relacionados. ¿Listo? Bueno, eso era importante para que ustedes lo conozcan y dónde estamos parados, ¿no? Estamos parados en esta parte de auditoría financiera. Ya les mostraba en la guía Pymes, en la guía para pequeñas y medianas empresas, Pymes, la auditoría en 3 fases, ¿no? Valoración de riesgos, respuesta al riesgo, elaboración de informes. Previo a eso, bajo la NIA 200 y la NIA 210,
debemos de realizar las actividades previas antes de entrar al proceso de auditoría. Y esas actividades están relacionadas especialmente con aquellas evaluaciones de prospecto de cliente, donde clasificamos los clientes en niveles de riesgo que vayan a presentar alto, moderado o bajo, declaración de independencia que debemos de hacer antes de aceptar un encargo, ¿no? Si yo no soy independiente de una entidad, no puedo hacer la auditoría. Por eso es que hacemos una evaluación previa al encargo, la declaración de independencia. La propuesta de auditoría es un compendio de términos previos al contrato donde nosotros ofertamos nuestro servicio. Ofertamos nuestro servicio a través de planteamiento de lineamientos como objetivo, objeto, la metodología utilizada, por ejemplo, el equipo de auditoría que va a desempeñar los servicios, mejor dicho, que va a desempeñar el trabajo de auditoría. Está lo que es el monto de los honorarios de la auditoría, todo eso se plantea en esta propuesta. Finalmente, a través de esta propuesta podemos acceder a firmar un contrato o no a través de la NIA 210. ¿Listo? Entonces, esa es la parte que les quería mostrar a las actividades previas al proceso de auditoría antes de entrar a estas tres fases de la auditoría. Bueno, a ver, acá leíamos un poco que nuestro objetivo acá es obtener una seguridad razonable y emitir un informe. Obviamente nuestro objetivo es eso. Si nosotros iniciamos la carrera en este punto, nuestro objetivo es llegar a este punto de emitir el informe de auditoría, pero preparar el informe de auditoría de manera que sea adecuada, con una opinión que sea adecuada. Ese es nuestro objetivo, ¿listo? Más abajo, si vamos bajando, van a encontrar varias definiciones. El objeto de la auditoría siempre va a ser el aumentar el grado de confianza de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Estamos hablando de una materia objeto de análisis que son los estados financieros. Los usuarios van a ser aquellas personas, sean naturales o jurídicas, quienes toman decisiones sobre esos estados financieros, ¿no? De quienes depende el futuro de esos estados financieros. Por ejemplo, los inversionistas son usuarios potenciales de los estados financieros porque ellos toman sus decisiones de aumentar su inversión, de disminuir su inversión o crear una estrategia dentro de la entidad para mejorar su rendimiento en base a los estados financieros auditados. Entonces, el objetivo de la auditoría es aumentar el grado de confianza de esos usuarios, que esos usuarios confíen más en los estados financieros auditados. ¿Eso cómo se va a lograr? Lo logramos a través de expresar nuestra opinión. Expresar por parte del auditor una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Eso es nuestro objetivo, ¿no? Lograr esa confianza lo vamos a lograr mediante la opinión, pero esa opinión tiene que ser adecuada. ¿Adecuada por qué? Porque en esa opinión nosotros vamos a comunicar al usuario si esos estados financieros están bien, están mal, de qué forma están bien, de qué forma están mal, por qué están bien, por qué están mal. Y eso se va a expresar con una opinión limpia. Si ponemos una opinión limpia, estoy diciéndole que está bien. Perfecto. Pero claro, no puedo decir está bien y es más, no me gusta esa palabra perfecto porque no hay perfección. Puede haber errores pequeños, pero son errores no materiales que al final no van a afectarle al usuario. Entonces, por eso siempre hablamos de niveles de materialidad en una auditoría. Claro, los estados financieros los voy a inspeccionar, examinar de acuerdo al marco de información financiera con el cual se ha preparado ese estado financiero. Por ejemplo, si yo estoy auditando un estado financiero preparado bajo marco de información financiera, que son normativa de la ASFI, cuando hablo de marco de información financiera, son las normas que han utilizado para contabilizar y preparar estados financieros. Entonces, normas de la ASFI. Yo tengo que enfocar, yo tengo que direccionar mi auditoría de que se haya cumplido con las normas de la ASFI.
cambio, se va a ser muy diferente si yo estoy auditando estados financieros que han sido preparados bajo normativa contable, normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, por ejemplo. Entonces, de ahí me olvido, pues, de normativa ASFI, porque no están preparados bajo norma ASFI. Ahora, puede haber, pues, errores inmateriales. Eso no debería de afectar a los estados financieros. Para eso existen niveles de materialidad. ¿Listo? En base a la opinión del auditor, las NIAs requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Sí, ese es nuestro objetivo. Los riesgos, por ejemplo. Siempre nosotros, por eso es que acá voy a ir trabajando a la par con estas presentaciones. Nuestra materia objeto de análisis son los estados financieros. Lo que vamos a examinar son los estados financieros. ¿No? En una auditoría, y esto es importante, en una auditoría siempre tienen que estar presentes estos tres elementos, o estas tres partes, no elementos, partes. Estados financieros, que en nuestra materia objeto de análisis, usuario y el auditor, ¿no? Si no hay usuarios, entonces de nada sirve la auditoría. Estos son los estados financieros, nuestra materia objeto de análisis. Ustedes van a agarrar así balance general, estado de resultados, compendio completo de estados financieros. Pueden analizarlo de manera cerrada, como está acá, a un nivel más desglosado. Ya eso depende de cada auditor, depende de cómo esté presentado el estado financiero. Entonces, este estado financiero puede tener en el balance general disponible, exigible, inventarios pasivos, puede tener cuentas por pagar, préstamos y en capital también, ¿no? El aporte social que no está aquí. Y al final, ese estado financiero que ustedes auditen tiene que estar pues con la firma del contador y representante legal, ¿no? Que normalmente es el gerente general. En la entidad pública, dependiendo si es un proyecto, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Entonces, son los que firman al final. Cuando este estado financiero son firmados por estas dos personas o tres personas, dependiendo de la entidad, quienes son los que firman los estados financieros, los estados financieros están siendo declarados, afirmados con ciertas aseveraciones y afirmaciones que establece la NIA 315. Al firmar o al estar firmado, los estados financieros están declarando de que el disponible, que está registrado por 100 millones, puede ser esto, 100, digamos, en números pequeños, existe, es exacta, son aseveraciones eso, existencia, exactitud, derechos y obligaciones, integridad, valuación, corte, ocurrencia, revelación, ¿no? Entonces, nos están aseverando de que este estados financieros, el disponible existe, es exacta y es íntegro, etcétera, etcétera. Entonces, para eso la NIA 315 te divide a las aseveraciones en dos grupos. Voy a ponerlo acá. Aseveraciones. Y ustedes deben conocerlo perfectamente, esas aseveraciones. NIA 315, ¿no? NIA 300. Nivel cuenta. ¿Sí? Aseveraciones a nivel cuenta. Y aseveraciones a nivel cuenta. Bueno, incluso hay aseveraciones a nivel revelación, pero estas son las que utilizamos para valorar riesgos, nivel transacciones. A nivel cuenta, la NIA te dice, cuando ustedes estén evaluando aseveraciones a nivel cuenta, deberían de enfocarse en las siguientes: integridad, existencia, evaluación, derechos y obligaciones. Aseveraciones a nivel transacciones, exactitud, también esta integridad. Esta aseveración de integridad está en los dos niveles: integridad, exactitud, corte, ocurrencia, ¿no? Corte, ocurrencia.
Clasificación, si mal no recuerdo, clasificación. Plan, evaluación, derecho, obligación, clasificación, si está aquí. Bien clasificado. Está a nivel cuenta. Entonces, cuando ustedes evalúen, por ejemplo, si nos dicen, hay que ver el disponible, si estoy viendo disponible, tengo que enfocarme en aquellas aseveraciones que traen mayor riesgo. Y es lógica. ¿Qué les preocupa de disponible si en el estado financiero les registran 100 millones? ¿Qué es lo que les preocuparía? Porque tienen que auditar el disponible. ¿Qué les preocuparía? ¿Qué aseveraciones? Entonces alguien dirá, ¿será que existen los 100 millones? ¿Será que está exacto? ¿No será que es menos o más? Entonces tal vez sería hacer un arqueo. Si no lo tienen en físico, tal vez sería el confirmar con los bancos, con las cuentas bancarias que tienen. Si ya estoy pensando en qué, en exactitud, si existe, si es íntegro. Y fíjense cuando estoy hablando de un saldo de cuenta, porque el disponible es un saldo de cuenta, estoy hablando de estas aseveraciones y de exactitud matemática. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en el disponible, estoy ya pensando en el movimiento. ¿Será que es exacto? ¿No será que es 80,000 tal vez? Entonces estoy hablando de una exactitud matemática. Entonces, eso que es 80, no será que es 90, tiene que ver con movimientos. Y esos movimientos lo vemos a nivel de transacciones. Cuando hablamos de existencia, ¿existen los 100 millones? No, solamente existen 80. Entonces, primero que no existen los 100. Segundo que no es exacto. Y esa exactitud ya tiene que ver con transacciones. Entonces, las aseveraciones que deberían de estar enfocadas a disponible deberían ser integridad, exactitud, existencia, perdón. Pero si yo hablo de ventas, por ejemplo, ahí en ventas, sí, exactitud. ¿Será que es exacto? ¿No será que han vendido menos? ¿O no será que han vendido más? Corte. Integridad. ¿No será que tal vez no han registrado algunas ventas o han registrado en demasía? ¿No? Es integridad. Corte también, porque corte, no sé, ¿será que todas las ventas que están registradas corresponde a la gestión auditada? Si estoy auditando el 31 de diciembre del año 2021, ¿no será que han registrado tal vez en un estado financiero ventas de 2022? ¿No? Hay que siempre también estar al tanto en estas aseveraciones, que al final estoy relacionándolo con ventas porque ventas es una cuenta que está en el estado de resultados y todas las cuentas de estado de resultados son finalmente cuentas que van a estar relacionadas con aseveraciones a nivel de transacciones. ¿Listo? Entonces, así es cuando firma el representante legal y el contador, aseveran, emiten juicios de aseveraciones en cada una de estas cuentas, elementos, partidas que estén, por las que esté compuesto el estado financiero. Es que agarre el auditor, agarre esos estados financieros y dice, ¿no? Primero hay que consultar con ellos. Es más, deberíamos conocer, ni siquiera consultarlo, conocerlo. Apenas leída el estado financiero. En las notas a los estados financieros, en la primera parte se describe la naturaleza y la base contable. Entonces, seguramente ahí nos dirá, estos estados financieros han sido preparados bajo normas de contabilidad de la ASFI, han sido preparados bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, o han sido preparados bajo NIFs, han sido preparados bajo NIF pymes, no sé. Entonces, nosotros agarramos las NIFs aquí, imagínense, aquí están los NIFs, aquí está el estado financiero y comparamos, o sea, evaluamos. Dice que ha registrado exigible por 10 millones. ¿Está registrado bajo NIFs? Bueno, veremos qué le pide NIFs. Que exista esa cuenta por cobrar, que esté correctamente evaluado, que se reconozca el deterioro. Está reconociendo, así como dice la norma, así es como debemos evaluar. Evaluamos bajo una norma contable sobre el cual se ha preparado ese estado financiero. Entonces, agarrado este estado financiero y comparado bajo esa norma contable sobre el cual está preparado, nosotros extraemos lo más significativo. No vamos a auditar todo. Acá les estoy presentando un pequeño detalle que al final esté disponible por estar compuesto.
por efectivo en caja, efectivo en bancos. Si está en caja, puede estar disponible efectivo en caja, moneda nacional, moneda extranjera. Puede estar en bancos, en cuentas de diferentes bancos, bancos locales, bancos internacionales, bancos en moneda nacional, moneda extranjera. Imagínense cómo puede ir abriéndose todo este estado financiero. Entonces nosotros escogemos de todo esto solamente lo más significativo, lo más significativo. Entonces, para poder identificar qué es lo más significativo, necesito pues conocer el negocio. O sea, en el punto de planificación, que es bajo la NIA 300, tengo que conocer el negocio. A través de diferentes herramientas que existen, tengo que conocer también las políticas y prácticas contables que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son sus políticas y prácticas contables que aplican o han aplicado, mejor dicho, en esos estados financieros? Hacer un análisis de estados financieros, agarran los estados financieros y hacen el análisis vertical, horizontal, hacen el análisis de ratios, hacen la interpretación, porque no solamente es calcular, sino interpretar, entender esos ratios, entender esas variaciones. Calculan la materialidad, que eso se calcula bajo la NIA 320 y la 450. Imagínense ustedes este estado financiero que les mostraba. Entonces, esos dos son los estados financieros. Tienen que sacarle la materialidad. Para eso van a agarrar la NIA 320, como dice acá, ¿no? Agarran la NIA 320 y comienzan a calcular la materialidad considerando todo lo que te pide la NIA 320. Te va a decir que la materialidad es criterio y juicio profesional. Existen 4 niveles de materialidad, a nivel estados financieros, materialidad de desempeño, materialidad específica, materialidad para errores o diferencias de auditoría, que son 4 niveles. Todo eso bajo la NIA 324. Entonces yo puedo definir un nivel de materialidad a nivel de estados financieros, que es lo más importante de los niveles de materialidad. Imagínense ustedes como usuarios, son inversionistas y les presentan estos estados financieros. Si les dicen hay error por 100,000, imagínense que no existe todo el disponible o 100, ya prácticamente alteraría todas sus decisiones. Pero si les dice el disponible no es 100, es 99, no es nada, casi, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo vean, cómo lo perciba el usuario, en base a eso se define la materia. Imagínense una materialidad de 20, que para mí sería razonable. Un 20 no hace inclinar a que todo esté mal, tal vez tampoco hace que se vea que todo está bien. Un 20 es un nivel apropiado de materialidad. Si eso es así, entonces, fíjense, tengo disponible. Disponible en caso de aseveraciones tiene muchos riesgos. Dijimos integridad y existencia. Perfecto. Integridad y existencia. ¿Es de alto riesgo el disponible? Sí, porque en esta entidad todo el disponible lo tienen en cajas, no lo tienen en cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, hay un encargado que es de cajas, que finalmente tiene antecedentes malos ese encargado de caja. Ah, bueno, perfecto. Riesgo inherente por la naturaleza del negocio mismo y la naturaleza del contexto de administración es riesgosa por naturaleza. ¿Ese riesgo qué es? Hablamos de un riesgo inherente. Existe, por ejemplo, les decía, ¿no? Disponible está administrado por una persona que tiene malos antecedentes, por una persona que no tiene formación profesional en administrar la parte de cajas como administrador financiero, no lo tiene en cuentas bancarias, no maneja cheques, nada, lo administra de manera física. Imagínense. Además, esa persona es una persona joven que, no sé, prácticamente por antecedentes es una persona, imagínense que le gusta beber, etcétera. ¿Será que este 100 millones existe? Imagínense por qué persona está administrada, qué formación tiene y cómo lo administran. No lo administran en cuentas bancarias. Entonces, si está en la caja, fácilmente lo puede tomar y se lo puede llevar el dinero y a que contablemente puede figurar por 100,000, pero cuando vemos la caja quizá no existan ni 10, ¿no? Entonces, por el riesgo inherente, eso es eso. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese riesgo de que no existes? Es alto.
por la administración, por la forma de monitoreo, etcétera. ¿Cuál es el impacto que causaría? Si no hay dinero, ¿podrá funcionar el negocio? ¿No? En algún momento puede explotar eso, no hay, hasta que préstamos, préstamos, préstamos y al final no hay dinero y quiebre técnica, riesgo de liquidez materializada, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto puede ser alto. Se evalúa el riesgo inherente en base a estos dos conceptos, probabilidad de ocurrencia y el impacto. Si eso es así, pues el riesgo inherente será alto. Alto en este caso. Una vez que nosotros identificamos el riesgo inherente, ese es el riesgo inherente que surge por la naturaleza del negocio, de que esté mal, de que no exista, de que no sea íntegro, etcétera, ¿no? En base a las aseveraciones. Entonces, en base a eso, uno va escogiendo, es de alto riesgo inherentemente. Ahora, la probabilidad de ocurrencia es alto. El impacto, cuando evaluamos el impacto, ¿no? Si no hay dinero, la empresa puede entrar en quiebra técnica, decimos. Pero puede no haber dinero por un boliviano, digamos, de los 100, un boliviano falta. No pasa nada, el impacto no es nada. Va a seguir funcionando el negocio. Si es un boliviano, dos bolivianos, puede ser que después los reponga, etcétera. No, finalmente no va a afectar al negocio. Pero eso tiene que ver con el nivel de materialidad. Imagínense disponible, tiene un saldo de 100. Imagínense que no existen los 100. Eso depende de la materialidad, ¿no? ¿Cuánta es mi materialidad? 20. Dijimos 20. 100 está por encima de mi materialidad o por debajo. Está por encima. Imagínense, si está encima es que va a afectar al usuario. Entonces esto va a ser significativo. ¿Por qué? Porque cumple con las dos características que es de riesgo cualitativo, que es de alta probabilidad de ocurrencia, y riesgo cuantitativo, que es impacto. Así se determina un saldo de cuenta o transacción significativa. Es de alto riesgo cualitativo y también cuantitativo. Cuantitativo tiene que ver con la materialidad, que supera la materialidad o que está por encima, ¿no? Es significativo. Ahora, exigible. Tiene cuentas por cobrar, exigibles cuentas por cobrar. 10. Por naturaleza, riesgo inherente, probabilidad de que el exigible no exista es alto. Venden a crédito y no sabemos quiénes son los deudores. Al final, estos créditos solamente informan los vendedores. Hemos vendido a crédito 5, 10, pero no sabemos a quiénes, no conocemos, no tenemos sus documentos, no hay un buen control, digamos. Entonces, bueno, ni siquiera considerando el control, solamente inherentemente el riesgo del exigible por la naturaleza es de alto riesgo de fraude, inclusive. Entonces, podemos decir que inherentemente es de riesgo alto. O sea, eso quiere decir que es cualitativamente de riesgo alto, pero es de riesgo alto cuantitativamente. ¿Cuánto es el importe? 10. ¿Cuánto es tu materialidad? 20. Entonces no es, está por debajo. No es una cuenta significativa. Esto va a ser no, el primero sí. Así es como se escoge una cuenta significativa. ¿Listo? Así es como se escoge una cuenta significativa. Entonces, al final nos hemos quedado con dos cuentas significativas, imagínense, el disponible y el inventario, digamos, que es un supermercado. Ya, perfecto, me he quedado con esas dos cuentas del balance disponible e inventario. Bueno, una vez que yo he definido que estos son significativos, tengo que dar una respuesta a estas dos nada más, porque son significativos. Esos los voy a auditar a mayor detalle que los otros, porque los otros puedo también. No es que los otros voy a dejar de auditarlos. Hay que hacer algún procedimiento, pero simplemente procedimientos sustantivos. En cambio, en estas dos tengo que definir qué pruebas hacer. El disponible y el inventario, dijimos, ¿no? Inventario. Bueno, entonces para eso están las pruebas de controles y las pruebas sustantivas. Entonces uno dirá, a ver, ¿cuándo hago pruebas de controles? ¿Cuándo hago pruebas sustantivas? ¿Qué es una prueba de control primero? Una prueba de control es un procedimiento que solamente va a medir si funciona el control y si es efectiva el control. Eficiente y efectiva. O sea, si cumple con el objetivo y
es relevante, porque al final el control tiene que ser relevante. Si es un control que no es relevante, porque al final no mitiga riesgos de error en los estados financieros, no sirve. Entonces, tengo que identificar algún control y ver si ese control es efectivo o no. Lo voy a hacer con una prueba de control. Imagínense, ¿no? Y siempre suelo poner este ejemplo últimamente. Imagínense un riesgo de un comportamiento malo. A ver, imagínense una asamblea estudiantil, sí, en la Universidad Mayor de San Andrés, en épocas de campaña electoral para la Federación Universitaria Local, la FUL, ¿no? Esa elección suele estar muy apañada políticamente. Por naturaleza, el riesgo de que una asamblea a llevarse en campañas electorales, una asamblea de la FUL, una asamblea estudiantil de la FUL, el riesgo de que vaya a meterse bombas o gases lacrimógenos, etcétera, es alto por la naturaleza del evento. Ese es un riesgo inherente. Ahora uno decide. Y para mí eso es significativo. En estados financieros, al ver estados financieros, tenemos que sacar todo lo significativo, ¿no? Para mí, una asamblea dentro de un proceso electoral, una asamblea es significativa porque trae alto riesgo de que se materialice una gasificación. Perfecto, significativo. Es de alta probabilidad de ocurrencia y va a causar un impacto. ¿Por qué? Porque puede ser noticia nacional, si es que pasa algo, ¿no? Etcétera. Bueno. Entonces, una organización de una asamblea, ¿qué tendría que realizar para que no ocurra ese riesgo de que vaya a gasificarse dentro de una asamblea de la Universidad Mayor de San Andrés? Entonces uno dirá, pues tiene que diseñar controles, tiene que controlarse. ¿Cómo lo vamos a controlar? La organización quien va a auspiciar la asamblea tiene que controlar una empresa privada o finalmente contratar a la policía para que haga el control de requisa al ingreso, control de que las personas que entren a la asamblea sean estudiantes activos, ¿no? Entonces, ese va a ser el control. Uno, el control físico policial o de seguridad. Segundo, el control por cámaras. Puede ser un control, ¿no? Un control de, eso también es un control manual, porque al final alguien tiene que controlar. No, no es suficiente que las cámaras estén instaladas, no es control. Mejor dicho, ese sí es un control, pero no es efectiva ese control. Es un control diseñado, pero no está bien implementado. Un control tiene que estar diseñado e implementado. Un buen control diseñado e implementado tendrá que ser cámaras de seguridad de una personas especialistas en cámaras quienes monitoreen las cámaras dentro de la asamblea. Ese es otro control. Puede haber un control automático, detectores eh, no sé, de municiones o gases. ¿No? Automáticamente, si una persona está caminando a 10 metros cercano a este detector, comienza a sonar la alarma, su alarma, ¿no? Detector. Es un control automático. No lo hace una persona, lo hace una máquina. Pueden haber controles manuales, controles automáticos. Ya están viendo que es un control automático. Al final esos son controles. Ustedes son auditores, les dicen, a ver, ¿saben qué? Esos son los controles que tenemos para que no ocurra una gasificación dentro de una asamblea. Bien, señores, entonces veremos si esos controles son efectivos, si han funcionado. Quizás son controles que no funcionan, están solo diseñados y no implementados. Entonces, vayámonos a una asamblea y veremos si existen los policías, veremos si están revisando, veremos si hay alarma, probaremos, ¿no? Haremos que una persona, o mejor nosotros mismos podemos llevar algún elemento químico tal vez para poder probar si la alarma suena. Quizás nosotros llevamos un gas lacrimógeno ahí y nunca suena su alarma. Eso quiere decir que el control automático está mal diseñado, implementado. ¿No? Y si suena, entonces el control está funcionando. Veremos si las cámaras han funcionado, veremos quién está controlando, la persona, una persona.
Si no hay esa persona que esté controlando, no sirve el control. Entonces, si ustedes tienen esa evidencia de que existe controles, tienen que probarlos. Si les hablan que hay seguridad, cámaras, detector, alarmas de detectores de gases, etcétera, entonces, ¿eso qué va a hacer? A que ustedes, ¿a qué les va a conducir? A que ustedes prueben, prueben. Entonces, cuando el riesgo de control es bajo, el auditor tiene que probar controles. ¿Listo? Cuando el riesgo de control es bajo, el auditor tiene que probar control. ¿Qué es control? Es un procedimiento que se diseña, implementa para poder mitigar riesgos inherentes. Eso es un control. Ahora, ese es un control. ¿Cuál es el riesgo de control? De que ese control no funcione. Está diseñado, pero no está funcionando. Ese es el control. Que haya un control, pero no sea efectiva. O sea, no mitigue riesgos. Tenemos cámaras, pero ¿dónde lo tienen? En la puerta de la universidad. Pues, ¿dónde se lleva la asamblea? En los pabellones. Entonces esa cámara no sirve. Entonces, ese es el riesgo de control, de que no funcione el control o sea inadecuado el control. Entonces, el riesgo de control es eso. Cuando el riesgo de control es bajo, ¿por qué? ¿Por qué va a ser bajo el riesgo de control? Porque ustedes han conocido mediante recorridos, ustedes conocen de que existen cámaras en los pabellones, existe control en la puerta de los pabellones. Entonces tienen esa evidencia inicial de que los controles funcionan. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, quiero probar entonces esos controles. Van a decir, quiero probar, ¿por qué? Porque su riesgo de control es bajo. Pero si ustedes saben que su riesgo de control es alto, va a ser alto cuando no exista control o los controles estén mal diseñados, por ejemplo. ¿Dónde tienen las cámaras? En la puerta de la universidad, en la plaza del estudiante. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué voy a probar controles si no me sirve ese control para que mitigue un riesgo de gasificación? Entonces, cuando el riesgo de control es alto, no probamos controles. ¿Listo? Entonces, si hay evidencia de que funcionan controles, hay que hacer pruebas de controles. Si no, netamente pruebas sustantivas. Ahora, cuando hacemos pruebas de control, no quiere decir que dejamos de hacer otros procedimientos. Vamos a hacer pruebas sustantivas. Pero de manera, el alcance de las sustantivas van a reducirse. La gran diferencia entre pruebas de control sustantivas es que las pruebas de control solo miden la eficacia operativa del control. Una prueba sustantiva no va a medir esa eficacia, sino lo que va a hacer es buscar errores o irregularidades eh, que vayan a existir dentro de los estados financieros. O sea, va a buscar diferencias en importes, diferencias de incumplimiento. ¿Estamos? Esa es una prueba sustantiva. Y obviamente existen pruebas sustantivas analíticas, que es netamente realizada bajo la NIA 520, analíticos bajo predicciones, ¿no? Podemos crear expectativas sobre estados financieros, expectativas de nuestra expectativa mismo como auditor, expectativa del cliente, varias expectativas. Pruebas de detalles son pruebas que ya acá aplicamos el muestreo de auditoría. Las pruebas de detalle, que son sustantivas también, son procedimientos a mayor profundidad, que va a inspecciones, que va a confirmaciones, que va a recálculos, que va a prueba de evaluación. Todas esas pruebas de corte son pruebas de detalle, por si acaso. ¿Listo? Esa es la naturaleza de los procedimientos que podemos dar como respuestas a las cuentas significativas. ¿Listo? Bueno, hay que definir la oportunidad también. ¿Cuándo vamos a hacer estas pruebas? Si yo decido hacer una prueba de control, ¿cuándo lo voy a hacer? Si yo hago una prueba sustantiva, pues, por ejemplo, voy a hacer confirmaciones con bancos, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Fin de año, antes del año, después del año? No sé. El alcance, ¿cuántas pruebas? Si tengo 100 bancos, ¿a cuántos voy a confirmar? ¿A los 100? ¿A 50? ¿A 20? ¿A cuántos? Ese es el alcance. ¿Listo? Bien, entonces todo esto, todo lo que les he explicado prácticamente tiene que ver, ¿no? Con identificar saldos de cuenta y transacciones significativas, lo vamos a hacer a través de la NIA 315. Y finalmente el enfoque de auditoría tiene que ver pues con definir pruebas y lo que ya les acabo de explicar, las de controles y las sustantivas. Todo eso también lo van a encontrar en la guía Pymes.
En la guía pymes, en la 200, van encontrando, y esto más veremos, descripción general. Aparte de la definición de un riesgo inherente, riesgo de control, que es un control, etcétera, es importante que ustedes, bueno, es importante que ustedes comprendan el objetivo. Ya decíamos, elaborar un informe de auditoría con una opinión adecuada, ¿no? Ahora, ese es tu objetivo. ¿Cuál es el riesgo de que ustedes emitan una opinión inadecuada? Digan, los estados financieros presentan razonablemente cuando no lo son. Ese es un riesgo. Que ustedes opinen que este estado financiero está bien cuando no lo está bien. Ese es el riesgo. ¿Listo? Es igual que en un examen, ¿no? Ustedes tienen un objetivo. El objetivo es aprobar. ¿Cuál es el riesgo? Siempre va a estar ese riesgo de que no puedan aprobar. Esperemos que no sea así, pero está el riesgo. Ese es el riesgo. Ese riesgo siempre va a estar presente. Ese riesgo puede ser pues controlado con controles, ¿no? Como la entidad diseña. El riesgo de que se clasifique está ahí, pero el control ¿cuál es? Policías, cámaras, va a ser que no ocurra. Lo mismo, el control para que ustedes no vayan a aplazarse en el examen. Entonces, tienen un control que ustedes pueden eh, implementar. ¿Cuál es ese control? Estudiar. ¿Cuál es ese control? No sé, contratar un profesor para que les explique áreas específicas, que al final está relacionado con estudiar, no hay más control, ¿no? Que es estudiar, estudiar y estudiar, ese es su control. Pero así estudien todas las niñas, así se lo sepan de la P a la PA, siempre va a estar ese riesgo. Lo van a reducir a un pequeño mínimo de que ese riesgo se materialice, pero ese pequeño que es 0,005% puede materializarse de que les vaya mal, sí, el riesgo siempre va a estar presente, no se puede reducir a cero. Es una auditoría, está siempre presente. Entonces, para reducir el riesgo, nuestro objetivo, ¿qué es? Reducir el riesgo a un nivel que sea lo aceptablemente bajo. Nunca vamos a reducir a cero. Quiero decirles eso, nunca vamos a eliminar el riesgo, pero podemos reducir a un nivel que sea aceptablemente bajo. ¿Listo? Eso es importante que ustedes conozcan. Ahora, ¿por qué yo no puedo reducir el riesgo a cero? ¿Por qué no puedo emitir, o mejor dicho, llegar a una seguridad absoluta? Y veamos eso más, en base a estas limitaciones. El siguiente anexo determina o resume algunas limitaciones inherentes al encargo de auditoría de software. La naturaleza de la información financiera. La naturaleza de la información financiera, ¿por qué? Porque los estados financieros están preparados bajo juicios y bajo decisiones, bajo estimaciones. El 90%, 80-90% de los estados, de los estados financieros son estimaciones. No puedo decir que todo está exacto cuando hay estimaciones y esas estimaciones están hechas bajo juicios. Por eso es uno. Dos, naturaleza de la evidencia de auditoría disponible. ¿No? La evidencia puede estar en algún momento disponible, en algún momento no. Entonces yo tengo que saltarme a otras pruebas para obtener una evidencia que sea suficiente y adecuada. La otra, la naturaleza de los procedimientos de auditoría. Nuestros procedimientos están bajo compilaciones, bajo muestreos, no hacemos al 100%, natural, no podemos opinar que todo está bien cuando no hemos hecho todo al 100%, si no, no nos alcanzaría el tiempo. La oportunidad de la información financiera. Nuestra auditoría no puede ser pues por años, tiene que ser en un tiempo razonable, en un tiempo pactado bajo contratos, bajo la NIA 210. Entonces, pues la naturaleza de la oportunidad tampoco nos los permite para que nosotros reduzcamos a cero el riesgo. ¿Listo? Ya acaban de encontrar el alcance de la auditoría, incorrección material, que ustedes ya saben, es un riesgo combinado, ojo, incorrección material, riesgo de incorrección material es un riesgo combinado entre riesgo inherente y riesgo de control interno. ¿Listo? Afirmaciones, ya saben qué son las afirmaciones que acabamos de mencionar. Aquí están afirmaciones, incluso hemos dividido a nivel aseveraciones y a nivel. Aseveraciones son afirmaciones, a nivel saldos de cuenta, a nivel transacción. ¿Qué es riesgo de auditoría? Y con esto
podemos concluir, porque hasta ahí ha sido la primera parte introductoria. Obviamente que lo tienen que seguir leyendo para que hagan consulta. El riesgo de auditoría, al igual que el riesgo de que ustedes vayan, el riesgo de que les vaya mal, siempre va a estar presente. El riesgo de auditoría también. ¿Cuál es el riesgo de auditoría? Que el auditor exprese una opinión inadecuada sobre los estados financieros que están materialmente erróneos. Puede haber una incorrección, pero si no es material, no materializa el riesgo de auditoría. Pero si es material, eso sí, que haya errores por 100.000 en el estado financiero que les mostraba en este pequeñita, que haya errores por 100, 200, que mi materialidad es 20. ¿Cuánto es el error? 100, 200, supera, es un error material. Ese es el riesgo. Y después que yo opine sobre el estado financiero que es limpia, con opinión limpia. Ese es el riesgo. Yo opino que tiene una opinión limpia cuando no lo debería. ¿Por qué? Porque existen errores materiales. Ese es el riesgo de auditoría. El objetivo de la auditoría es reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, que es lo que acabamos de mencionar. Y de ahí hasta lo que hemos mencionado, que es riesgo inherente y control interno, riesgo de detección. A este riesgo es un riesgo de que es el riesgo de que el auditor no detecte errores y irregularidades con un procedimiento. Ejemplo, yo hago un procedimiento de confirmación de saldos con bancos. Un banco me confirme un saldo incorrecto, ¿por qué? Porque tiene un trato con el cliente, que al final ya sería fraude, ¿no? Entonces, no he podido detectar ese error con mi procedimiento. Ese es el riesgo de detección, que mi procedimiento no detecte ese error o irregularidad. ¿Listo? Bueno, ahí está, después van a encontrar más conceptos y acá está una gráfica de cómo se mitiga el riesgo inherente. Acá está el riesgo de control. El riesgo inherente es todo lo que está en rojo, el riesgo de control es todo lo que cubre, pero no va a cubrir siempre todo, siempre queda una parte como acá. Y eso se llama el riesgo residual de la dirección, el riesgo de incorrección material. No, acá está, riesgo de incorrección material. Si el riesgo de incorrección material es una combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda ahí. Vamos a terminar la siguiente clase. Vamos a ver. Hoy prácticamente vimos la parte de introducción, normativa y al proceso de auditoría. Después tenemos que ver la segunda clase, tenemos que ver materialidad y cuentas significativas. Vamos a calcular la materialidad y definir cuentas significativas. Tercera clase, bueno, material con significativas y respuesta, aunque ya lo hemos visto hoy en teoría. Todo esto a la siguiente clase lo llevamos a la parte práctica. Materialidad, cuenta significativa y respuesta. Respuesta a los riesgos. Y esto lo vamos a hacer en la parte. Esta parte suele ser muy importante. Esperemos terminar. Si no, pues vamos a quitar una pequeña parte de la subsiguiente clase, ¿no? Pero por lo menos yo lo planifico así, verlo en la siguiente clase, toda esta parte. En práctica, la otra, informes de auditoría. Esto nos va a llevar la cuarta clase más. Obviamente acá vamos a ver teoría. Y acá, informes de auditoría, llevada a la parte normativa. Por lo que hemos visto hoy, hasta el momento ya hemos repasado la 200 y la 315. La siguiente, 320,
330, aunque hoy ya hemos visto parte de la 330 con la respuesta. Y sí, 315 también. O sea, todo lo que hemos visto hoy también hemos visto acá. Aquí hemos visto materialidad de manera general. 320, 330. Lo mismo vamos a ver en la siguiente clase llevado a la parte práctica. Informes 500, primero vamos a evaluar con la 500. 700. 700. Obviamente aquí vamos a ampliar más normas, pero por lo menos deben repasarme todas estas normas. A la última también vamos a utilizar la misma. 800. En la parte práctica, no, mejor en la teoría vamos a hacer esa mención. Esa es la estructura. ¿Listo? Sáquenle un script, en lo que ustedes quieran para poder repasar la parte normativa. A la siguiente clase voy a mandarles un link para que ustedes se hagan una prueba de todo lo que van a leer. Por lo menos hasta la siguiente clase deberían de leer hasta acá. 4 nodos, 200, 300, 315 y 330. ¿Listo? Bien. Así terminamos la clase. Bueno, espero que les eh, haya sido de provecho esta clase. Si tienen alguna duda o pregunta, estoy atento para responderlas. Lice, una preguntita. En los últimos años, específicamente en el 2018, ¿se ha aprobado alguna nueva normativa? Porque le cuento que justo me ha tocado a mí auditoría financiera y en el examen decía eso, ¿qué normativa se aprobó el 2018? Y te daba varias opciones. Ya, desde la 2018, las normas que han sido modificadas, la 315 ha sido modificada en el año 2021, a entrar en vigencia. 2021, sí, 20 o 21 a entrar en vigencia. En 20 se ha aprobado ya. De las NIAs, la última modificada es en la NIA 315. De ahí la NIA 320 no se ha movido, la NIA 330 tampoco, la NIA 315 sí se ha movido, la única norma, pero también se ha modificado el marco que les acababa de mencionar al inicio. Esta norma, la norma internacional de control de calidad, en el año 2020. La norma internacional de control de calidad. Por lo menos yo conozco esas dos que se han modificado recientemente. De las normas de la estructura fundamental estoy hablando, ¿no? Porque después la NIA 540, por ejemplo, también ha tenido ciertas modificaciones de partes relacionadas y la NIA 560, si mal no recuerdo, no lo tengo ese dato muy claro, también ha sido modificada en los últimos años. El código de ética lo mismo, ha tenido modificaciones, ¿no? Entonces todas las normas van modificándose. Por lo menos la NIA 315 y la norma internacional de control de calidad son los últimos modificados. ¿Listo? Ah, ya, ok, dice. Listo. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay consultas, entonces esto voy a guardarlo. También se los puedo pasar esto. Por acá ya les pasé las guías, la norma, que prácticamente todo está ahí. De ahí vayan leyéndolo para la siguiente clase y tengamos una clase no auditorías. Ay, no, financiera. Listo. Bueno, entonces, si no hay más consultas, nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención nuevamente y pues, por favor, lean las normas que acabo de mencionarlos para la siguiente clase. ¿Listo? Gracias y nos vemos en la siguiente.
Gracias, Liz, hasta luego. Hasta luego.